En la plataforma ustedes, en la unidad número 2, tenemos como tema áreas y centros de costo, elementos del costo, punto de equilibrio y margen de contribución. El día de hoy vamos a ver este tema, punto de equilibrio y margen de contribución. Y la vez pasada estuvimos hablando de los elementos del costo. Entonces, los elementos del costo, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de materia prima, o insumos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación? ¿Qué más estuvimos hablando la clase pasada? ¿Quién se acuerda? ¿Quién más? De los que se vieron la clase y estuvieron. De los métodos PEX, WEX. Exacto. Entonces también vimos los métodos de inventario. Ahí estuvimos haciendo los ejercicios. Métodos para cuantificar los inventarios. Entonces, muchachos, el día de hoy, como les digo, vamos a ver un tema que es corto. Sin embargo, lo vamos a dar bien detallado. ¿Por qué? Porque lo importante lo importante en este tema es que nos quede todo claro, porque es un tema que siempre lo vamos a necesitar de aquí en adelante para todas las, digamos, en la vida laboral, en la vida de los negocios, que se llama punto de equilibrio. Entonces, les voy a pedir la colaboración de que, como la mayoría de las clases, hagamos el esfuerzo por participar, porque la idea es esa, si vamos a participar, y porque, o si no, como yo les digo, estas clases son para que ustedes participen y interactúen. Porque si no, yo, por ejemplo, esta clase ya la di a las 6 de la mañana, yo puedo pasarles la grabación y ya quedamos así y nos evitamos de pronto dar alguna clase o aclarar una situación. Entonces, punto de equilibrio. Entonces, cuando hablamos de punto de equilibrio, aquí la palabra clave, bueno, está conformada de dos palabras claves aquí. La palabra punto y equilibrio. Entonces, les empiezo haciendo una pregunta a cada uno de ustedes. Cuando hablamos de equilibrio, la palabra equilibrio, ¿cuándo la utilizan? ¿O quiénes la utilizan y en qué sentido? ¿Cuándo ustedes han utilizado la palabra equilibrio? ¿Quién me da ejemplo? ¿Cuándo han utilizado la palabra equilibrio? ¿O cuándo algo está en equilibrio? Cuando empieza desde un punto fijo, profe. Cuando empieza desde un punto fijo. ¿Cuándo más? Bueno, como en este tema que de la materia y eso que es costos, es como cuando se realiza un estudio y en ese momento vemos que no estamos ni ganando ni perdiendo, sino que estamos en el punto de equilibrio. Okay. Ese para el tema financiero. Pero normalmente en la vida diaria, ¿quiénes o cuándo uno utiliza la palabra equilibrio? ¿Cuándo algo está en equilibrio? Cuando está al punto medio o sea, lo que es que está en su punto medio, ¿sí me entiende? Como mitad y mitad, pero está en su punto. Muy bien, puede ser sí. Cuando algo está como en el punto medio, en la mitad, mitad. ¿Cuándo más? Cuando ustedes a veces van a un circo y dicen, ahora vamos a hacer un acto que incluye equilibrio. ¿Por qué? O la persona que pasa la cuerda. ¿Por qué la persona se dice que tiene equilibrio? Nunca han visto una persona de esas que pasan las cuerdas en los circos, que pasan de un lado a otro. Dicen que por qué tiene equilibrio. O a veces por eso cuando uno está pasando por un andén, dicen, no, pero tú no tienes equilibrio. ¿Qué significa no tener equilibrio?
O sea, no tenerlo es que se derrumba en cualquier momento, se cae. O sea, el punto de equilibrio es mantenerlo fijo ahí y derecho. Exacto. El equilibrio es el que me permite a mí poder ir derecho. Y si yo no tengo equilibrio, ¿qué pasa? Yo me caigo, ya sea para un lado o para otro, pero me caigo. O sea, yo pierdo la estabilidad. Entonces acá, cuando hablamos de punto de equilibrio, es el punto de equilibrio financieramente, nos sirve para determinar el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en valores de porcentaje y unidades. Además, presenta la magnitud de las utilidades o pérdidas de la empresa cuando las ventas excedan o caen por debajo de este punto. Entonces, miren, voy a explicárselo en un ejemplo y ustedes van a ir comprendiendo. Prestemos atención que les voy a preguntar a todos. Todos tenemos que estar pendientes. Si yo voy a hacer unos tamales, prestemos atención, que les voy a preguntar. Mañana, el precio de cada tamal es 5,000 pesos. Pero yo me gasto en hacer los tamales 40,000. Y hago 20 tamales. Es decir, hago 20 tamales, que los voy a vender a 5,000 y me gasto 40,000. ¿Anotaron? 20 tamales, los vendo en 5,000 y me gasto 40,000. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos tamales debo vender yo para cubrir todos los gastos que tuve? Vamos a preguntarle a cada uno. Si se vende 8 tamales tiene que vender para que cubra los gastos, Exacto. para que saque Muy los bien. 40,000. Muy bien. Si yo vendo 8 tamales, voy a cubrir los gastos. Es decir, si yo vendo 8 tamales, voy a cubrir los gastos de 40,000, porque 8 por 5 da 40. ¿Qué quiere decir? Si yo vendo los 8 tamales, ¿qué pasa si ellos venden apenas 8 tamales y los demás no los vendieron? Es más, se le dañaron. Pues, o sea, saca los gastos, pero no tiene ganancia. Exacto. Entonces, en ese punto, dése cuenta que aquí la definición nos dice, permite determinar el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos. Además, presenta la magnitud de las utilidades o pérdidas de la empresa cuando las ventas exceden o caen por este punto. Listo, ya sabemos entonces que el punto de equilibrio son 8 tamales. ¿Qué pasa si ellos venden 7? están teniendo pérdidas porque Exacto. no, Muy bien. Si yo tengo 7, tengo pérdida. Si vendo 8, no tengo ni utilidades, ni pérdidas, ni ganancias. Si yo vendo más de 8, ¿qué pasa? Ahí sí ya genera ganancia. Exacto. A partir de 8, entonces, genero ganancias. ¿Por qué este ejemplo? Porque normalmente a veces nos metemos a cualquier negocio, nos metemos a poner un negocio, pero estos negocios no hacemos las cuentas y después que ya estamos metidos en el negocio, nos damos o identificamos que ni siquiera llegamos al punto de equilibrio. Entonces el punto de equilibrio nos permite que identificar cuánto es lo mínimo que debo yo vender para cubrir los costos y los gastos. Entonces, para que tengan en cuenta eso. El punto de equilibrio, mire lo que nos dice, es un punto de referencia a partir del cual un incremento en los volúmenes de venta generaría utilidades, pero también un decremento ocasiona pérdidas. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí?
nos está diciendo que en el ejemplo de los tamales, que a partir de 8 tamales, un aumento nos generaría utilidades. Un decremento o disminución nos generaría pérdida. Entonces, pero para tener en cuenta eso, analizar, debemos tener claro algunos aspectos, como son costos fijos, costos variables y las ventas. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia de costo fijo y costo variable? ¿Y cuál es el uno y cuál es el otro? El costo fijo es el que se mantiene ahí, o sea, estable. Y el variable es el que va, a medida de lo que hay, va disminuyendo. Va disminuyendo. Así. ¿Cuál es el variable? Los que varían en base al nivel de O producción. sea, el que va variando. Exacto. Entonces tenemos unos que son fijos y unos que son variables. Los fijos siempre van a ser fijos independientemente de lo que yo produzca. Y los variables van a ir aumentando o disminuyendo dependiendo del nivel de producción. Mira lo que nos dice. Entonces debemos conocer los costos fijos y variables. Costos variables son aquellos que cambian en proporción directa a los volúmenes de producción. Por ejemplo, materias primas, mano de obra de estajo y comisiones. Entonces, esos son variables. Y los fijos, ¿cuáles son los fijos? Los que se mantienen. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son esos que se mantienen? Seguro, costos de oficina. Exacto, costos de oficina, los salarios que yo pague fijo, el alquiler, todo eso viene siendo ¿qué? Alquileres. Sí, entonces todo eso viene siendo costos fijos. Entonces, ¿qué es importante conocer esto? Los costos fijos son aquellos que no cambian en proporción directa con las ventas. Entonces aquí tenemos alquiler, los salarios, las depreciaciones y las amortizaciones. Entonces aquí hay un concepto que yo les explico y me gustaría que les quedara claro. Las depreciaciones. Sabemos a veces cuál es el concepto de depreciación. Sin embargo, no sabemos aplicarlo contablemente. Si yo les pregunto qué es la depreciación, todos ustedes me van a decir cuál es la definición. ¿Qué es depreciación? ¿Qué es depreciación? ¿Quién me dice? ¿No se acuerdan de qué es depreciación? Bueno, les explico. Cuando hablamos de depreciación, estamos hablando de que los activos se van desgastando, o se van depreciando, se van por el uso, por el tiempo. Entonces, a medida que yo voy utilizando un activo, yo lo voy depreciando. Entonces esos activos que se van depreciando, yo tengo que yo contablemente todos los meses tengo que buscar la fórmula. Yo todos los meses tengo que buscar la forma de cómo ir cuantificando esa depreciación. ¿Cómo así? Les doy un ejemplo. Digamos que yo compro una moto para un negocio. Yo la voy a poner esa moto al servicio de mototaxi. Esa moto yo sé que a los 2 años me va a valer a mí si me va a dañar. Entonces, digamos que esa moto a mí me costó 2.400.000 y yo sé que me va a durar 2 años completitos. ¿Qué quiere decir? Que esa moto al cabo de los 2 años no va a valer un peso, se me va a dañar
y hasta ahí llegó. Todos todo lo que son los equipos ya están programados para que duren 2 años. Entonces, ¿qué pasa? Si yo calculo la depreciación de esa moto utilizando el método lineal, nos va a dar que la depreciación mensual de esa moto, ¿de cuánto es? De 2.400.000 sobre 24 meses, me va a dar 100.000 pesos. Entonces, esos 100.000 pesos, ¿qué significa? ¿Qué creen que significa esos 100.000 pesos? Si yo tengo una moto y entonces, nuevamente, me costó 2.400.000 y yo sé que me va a durar 24 meses. ¿Qué quiere decir? ¿Qué entienden ustedes? Pues que a medida que van avanzando los meses que voy usando la moto, voy a ir perdiendo 100.000 pesos, ¿no? Exacto, por ahí va la cosa, ¿sabes? Todos los meses que yo voy utilizando la moto, ella se me va a ir consumiendo gastando 100.000 pesos. Pero pasa que esa moto yo la compré de contado. Es decir, yo la compré como que yo tenía una platita. Entonces, la depreciación, ¿para qué se utiliza? Se utiliza que para cuando yo vaya a hallar el costo fijo, por ejemplo, o el punto de equilibrio en mi empresa, y mi empresa estoy utilizando esa moto, entonces yo tengo que tener en cuenta la depreciación de esa moto y meterla ahí. ¿Por qué? Porque esa es una moto que se me está desgastando por el negocio. Entonces, a la hora de tener en cuenta yo el costo, yo tengo que tener en cuenta la depreciación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos 100.000 pesos que todos los meses se me está desgastando la moto, yo los debo tener en cuenta ¿para qué? Como un costo fijo a la hora de calcular el punto de equilibrio. Entonces, palabras más, palabras menos, lo que le está diciendo es que los activos que yo tengo que depreciarlos porque se me están a mí consumiendo. Es como cuando ustedes, digamos que esa moto la estuvieran prestando o la estuvieran pagando a un banco. Es como, eso viene siendo, por ejemplo, una amortización que ustedes tienen que tener en cuenta. Si yo todos los meses estoy pagando esa plática al banco, entonces esa plata yo tengo que también incluir como un costo, un gasto. Entonces, además de eso, también el punto de equilibrio se tiene claro que el precio de venta del producto, ya sea que se fabrique o se comercialice, así como el número de unidades producidas. Entonces, el precio de venta, ¿qué es? El precio que yo le doy al consumidor final. Entonces, ese es el punto de equilibrio. Ya más o menos tenemos ideas de qué y para qué sirve. Hagamos aquí un paréntesis de lo que de lo que hemos hablado en punto de equilibrio. Entonces, yo les voy a decir lo que es el punto de equilibrio. Entonces, y ustedes me van a decir en sí para qué sirve. O sea, yo les digo que es como la definición, ustedes me dicen, profe, al empresario le sirve para esto, para esto y para esto. Entonces, punto de equilibrio. Punto de equilibrio es el punto aquel en que las ventas me permiten cubrir los costos y los gastos. ¿Sí? Entonces les digo yo, listo, esa es la definición. O el punto de equilibrio también es el punto al cual yo no tengo ni utilidades ni ganancias. Utilidades, ganancias ni pérdidas. O sea, que yo no tengo ni utilidades o que las utilidades que tengo prácticamente son cero. Si yo les doy esa definición y les digo, listo, esa es la definición, pero ¿para qué me sirve saber el punto de equilibrio? Profe, yo En digo una que empresa, profe, para, Se te fue el audio. profe, en una empresa sirve para, o sea, si se ha tenido ganancias o pérdidas, o sea, para ver si se ha mantenido estable o no en las ventas. ¿Cómo así? No entendí. O O sea, como sea, para mirar el retroceso y avance, ¿no? De los...
Los escucho, los escucho. Ya les di la definición de lo que era punto de equilibrio. Entonces ahora ustedes me van a decir, digamos, yo hallé el punto de equilibrio en mi empresa y sé que mi punto de equilibrio es vender 100 unidades o esas 100 unidades que me cuestan 1 millón de pesos. Listo, eso yo ya lo calculé, pero en sí, yo tengo ese cálculo. ¿Para qué me sirve a mí ese cálculo? O sea, ¿qué decisión, qué puedo ver yo? Profe, o sea, le sirve en el sentido de que desde ahí, desde que usted sepa el punto de equilibrio, ya desde ahí usted sabe cuándo va a obtener ganancias o Muy también bien. cuándo va a tener pérdidas. Si vende por debajo, obvio que va a tener pérdidas, pero si vende por encima del punto de equilibrio, ya sabe que usted son ganancias y que está siendo rentable su Exacto, empresa. entonces, esa es una de las tantas. El punto de equilibrio me permite conocer a mí desde qué punto yo voy a empezar a generar utilidades o ganancias y desde qué punto hacia abajo voy a tener pérdidas. ¿Qué más me permite tener el punto de equilibrio? Sí, prácticamente eso es más, cuando ustedes se metan en un negocio de emprendimiento y quieren montar cualquier clase de negocio, ustedes tienen que activar el punto de equilibrio. ¿Para qué? Para saber si, digamos, si a mí el punto de equilibrio me da que yo tengo que vender, por decir cualquier cosa, 100 libras de queso, pero yo sé que en mi mercado no hay mercado para 100 libras de queso, entonces yo tomo la decisión, ¿será que me meto en ese negocio o no? Entonces, esas clases de decisiones, para eso es que me sirve el punto de equilibrio, para tomar decisiones que si yo eh, qué tan capaz soy de alcanzar ese punto. Entonces, anoten toda la fórmula. Esta es la fórmula para que tenemos que calcular el punto de equilibrio. Anótenla porque ahora vamos a hacer unos ejercicios. Entonces, punto de equilibrio en pesos o unidades monetarias es igual a costo fijo que está en el numerador sobre 1 menos costos variables sobre las ventas. Entonces aquí lo que nos da aquí es las ventas necesarias en dinero para que la empresa opere sin pérdida de ganancias. Si las ventas del negocio están por debajo de esta cantidad, la empresa pierde. Y si están por encima de la cifra mencionada, son utilidades para la empresa. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Anoten la fórmula y ahora hacemos un ejercicio de aplicación. ¿Ya la anotaron? Sí. ¿Los demás? Sí, señor. ¿Los demás? Sí, profe. Ok, bien. Sí, profe. Bueno, entonces aquí entonces el punto de equilibrio yo lo puedo hallar. Esta fórmula es para cuando me lo pidan en valores, pero también puedo hallarlo en porcentaje. En porcentaje es costo fijo sobre ventas menos costo variable. Aquí nos analiza o nos dice el análisis de este punto de equilibrio es el porcentaje de los ingresos empleados para pagar los costos fijos y variables. ¿Cómo así? Aquí nos va a dar el porcentaje en el cual de los ingresos empleados para pagar los costos fijos y los costos variables. Y la última es, empleando las unidades producidas, tenemos la fórmula. También copien.
costos fijos por unidades producidas sobre ventas, costos fijos por unidades producidas sobre ventas totales menos costos variables. Entonces, ya copiaron toda la fórmula. Ahora vamos a hacer el ejercicio. Ustedes lo van a hacer. Listo, entonces aquí les doy los datos. Con estos datos apliquemos la primera fórmula. Con esos datos, copien los datos y aplicamos la primera fórmula y me dicen cuando lo terminen a ver cuánto les da. Bueno, vamos a preguntar a ver cuánto les dio. ¿Qué dice Caroline? ¿Cuánto le dio a Caroline? ¿O no lo ha hecho? Caroline. Queremos a Caroline a ver si está conectada o dejó la clase y se fue. Profe, ¿puedes regresar en la primera fórmula? Que le voy a preguntar algo. Ahí donde aparece el -1, ¿cómo hace uno? Muy bien. Ustedes primero hacen costo variable sobre las ventas. Lo que les dé allí, hacen 1 menos lo que les dé allí. O sea, primero hacen esa parte y lo que les dé ahí, entonces 1 menos ese valor. Ah, ok. Sí. Profe, los valores, por favor. Ok. ¿Cuánto les dio? ¿Ya lo hicieron? Y si no les dio, díganme. No problema. Y profe, no sé, estoy enredada. A los demás les dio
Profe, el costo fijo va dividido con el costo variable, ¿sí? No. Mire cómo tienen que hacer. Vamos a hacer un Excel aquí. Primero, ¿qué tienen que hacer? Costo variable sobre ventas. Costo variable sobre las ventas. Uno, cuando está haciendo fraccionarios, tiene que primero hacer las operaciones más pequeñas y después, o sea, tiene que ir desde lo particular a lo general. Entonces, costo variable sobre las ventas, ¿qué valores son? ¿Cuál es el costo variable? ¿Quién me dice? Los datos. 345.000. 345.000. ¿Y las ventas? 815.000. 800. Entonces, ¿cuánto me da? 0.42. Entonces, ¿qué hice hasta el momento? La partecita de aquí. Entonces, lo que me dio, hago esto. 1 menos 0.42, 12.18. 12 o 28. Entonces, a mí me da la parte del denominador 0.57. Entonces, ya después que yo tengo la parte de abajo, que ya hice la partecita de abajo, entonces el punto de equilibrio va a ser igual. ¿El costo fijo cuánto es? 295.000. 195. 295.000 sobre 295.000. 0.57, 712. Entonces, lo que les dé ahí, ese es el punto de equilibrio. Háganlo ustedes allá a ver si les da lo mismo. Profe, ¿de dónde sacó el 0,57? Este 0,55 de Profe, ¿me dónde puede ser saqué. capaz de explicarme de nuevo? Profe, ¿me puede ser? Mire, primero que hago, miren la fórmula aquí. Aquí está la fórmula. Me dice que el punto de equilibrio es costo fijo sobre 1 menos costo variable sobre ventas totales. Entonces, yo primero tengo que hacer esta partecita de aquí. Ustedes están viendo el mouse. Sí, señor. Bueno, entonces costo variable sobre ventas totales. Entonces, costo variable sobre ventas es igual, mire, aquí está la fórmula. 345.000 sobre 815.000. Entonces, ¿cuánto les da? 0.42. 0.42. Entonces, ese 0.42, entonces continúan 1 menos 0.42. Entonces, 1 menos 0.42 le da 0.5766. Entonces, esta es la parte de dónde? Del denominador. Entonces, costo fijo sobre el denominador, entonces ese es el punto de equilibrio. ¿Entendieron o no? Sí, profe, mire, a mí me dio 572.440. Muy bien, los demás. A los demás como que no les dio. A mí me dio 511,619. Vamos a ver qué da. Bueno, vamos a hacer la operación aquí. 295.000 sobre 511.542.
¿Cuánto les dio algo? A mí No, me dio está mal. 511,619. Ahí hay algo que está malo. Costo variable. Algún dato me dieron malo ahí. Mira, aquí me dieron un dato malo. No, 345. Este dato lo dieron malo aquí. A mí me hace Es 295. No, miren bien cuál es el dato. Miren el dato. Los datos Ah, es del... 395. 395. Exacto. Entonces ahí ya tengo que... El dato lo tenía malo. Entonces hagámoslo nuevamente. Porque ustedes lo habían dado malo. Ya hice la partecita esta. Terminen ustedes. Se me perdieron. Se me quedaron calladitos y el ejercicio ya lo habíamos terminado. Sino que había un dato que lo habían dado mal. ¿Cuánto les dio la parte esta de aquí? 1 menos eso. Entonces ahora hacen 1 menos 0.48 66 258 da 0.51. Ese 0.51 en la parte de abajo. Entonces, dime el ejercicio. ¿El costo fijo cuánto es? En el numerador. Costo fijo en el numerador. Costo fijo en el numerador. Costo fijo en el numerador. ¿Cuánto es? 295. 295 sobre 0.51 42. Esto me da el ejercicio 570. Vamos a ver. 572.000. Algo está malo. ¿Qué nos está pasando? Ejercicio lo he hecho 1000 veces. 395.000 sobre 815. Vamos a ver si ustedes me están dando un valor más. Y aquí entonces 1 menos este valor. Es 295.000 sobre a 572.440. Este es el valor. ¿A ustedes les dio así? ¿A quién no le dio así? A mí me dio 574. Ajá. ¿Están utilizando todas las centésimas? Hagámoslo hasta que nos dé. Tiene que darles ese valor. Hagan los demás también. Yo los veo callados. Los demás, ¿qué se hicieron? Bien callados. Vamos a ver. Maite, Carmen, Ana Carolina, Dania, Joana, Caroline. ¿Cuánto te dio Caroline? ¿Cuánto te dio Joana? ¿Cuánto te dio Dania? ¿Cuánto te dio Ana Carolina? ¿Cuánto te dio Carmen? ¿Qué se me hicieron? ¿Están ahí o se me fueron? O para saber Sí, si... Aquí estamos, sí, profe. Es acuérdese que que no me da. Por eso, díganme cuánto les da. Profe, mire, a mí sí me dio 572,440. O sea, muy Ya bien. yo le había dicho. Listo, muy bien. Los demás, ¿por qué no le está dando para ver por qué, dónde es?
Ya, profe, a mí sí me dio. Ok. A los demás, A mí sí me dio, profe. exacto. Bueno, entonces, ese, ese punto de equilibrio de ahí da, pero mire, no es tanto calcularlo. Si ustedes al momento que me hacen el ejercicio no me colocan esto, las ventas necesarias para que la empresa opere sin pérdidas y ganancias debe ser de 572.440, el ejercicio le sale por la mitad. Entonces, porque lo más importante aquí es el análisis. Entonces, sigamos, el punto de equilibrio en porcentaje. ¿A todos les dio así? Bueno, yo sé que todavía no lo han hecho, pero háganlo y verifiquen. ¿A todos nos dio así el porcentaje? ¿Quién me dice que no le dio para de pronto aclarar? No los escucho. No los escucho. Hicieron el porcentaje. Me preocupa este silencio. ¿Qué hicieron, niñas? No, profe, todavía no lo he hecho, pero sí que Ok. estaba confundida. Yo hice uno, pero el que aparece en esta imagen Todavía no no lo se he ve hecho, en la profe. otra. La fórmula es esta, ¿verdad? Exacto, yo la hice con esa que está ahí. Costo fijo sobre ventas totales. Sí, profe, a mí sí me da 70. Ok, esta es la fórmula. Entonces, anotemos la fórmula primero y miremos los valores. Profe, a mí me da 69,99. No, 69.9 es 70. No hay problema. Entonces, aquí lo más importante, bueno, aquí este ejercicio del porcentaje el porcentaje nos da 70%. ¿Qué significa ese 70%? El 70% es empleado para el pago de los costos fijos y los costos variables. El otro 30% resulta la utilidad neta que se emplea para la empresa. Entonces, nuevamente, el 70% es empleado para el pago de costos fijos y costos variables. Y la diferencia es decir, que el otro 30%, esto al momento, nuevamente, al momento de que ustedes hagan los ejercicios, deben colocar digamos, como este análisis.
Listo, a todos les dio hasta ahí. Me preocupa ese silencio de ustedes. Profe, mire, hágame un favor. Claro Hágalo que en sí. Excel usted, ese de el porcentaje que no he entendido. Muy bien. Así me gusta. ¿Qué? Entonces, hacerlo, pero no se queden callados. Entonces, vamos a llevarnos la forma. Vamos a ver si nos da igual. ¿Qué nos dice? Punto de equilibrio en porcentajes es igual. Primero, la parte del numerador me queda igual. Entonces, en el numerador me quedan los 295.000. El denominador, yo hago la parte de abajo. La parte de abajo es 815.000 menos 395.000. Entonces, en la parte de abajo me da ¿cuánto? 420.000. Entonces, ya el punto de equilibrio del porcentaje es 295.000. ¿Me están viendo? ¿Alcanzan a ver ahí? 295.000 sobre 420.000. Lo que me dé ahí lo multiplico por 100. Entonces, en este caso, ¿cuánto me da? 70.20, que es igual a 70%. Entonces, igual a 70%. ¿Les dio así o no les está dando? A Ya, todos les dio así. pero ese Ok, yo lo hago, ya va. ok, háganlo y valida. Espere, yo lo hago, profe. Hágale, no se preocupe. Ya, profe, a mí sí me dio. Ok, a los demás. Sí, profe, ya. Ok, a los Sí, demás. profe, ya. Listo, muy bien. Esa es la idea, de que todos, de esa forma que vamos con calma, pero para que todos comprendan. Entonces, nuevamente, el porcentaje con los datos manejados indica que de las ventas totales, el 70% es empleado para el pago de los costos fijos y variables. Y la diferencia es para la utilidad continua en la empresa. Y por último, el punto de equilibrio en unidades. Esta es la fórmula. Esta que está aquí. Aplíquenla y me dicen cuánto les da. Punto de equilibrio en unidades. Profe, muestre los valores, hágame el favor. Ok, aquí.
Listo. Esta es la fórmula que van a aplicar. Profe, a mí me dio 1580. 1000 a los demás. 1580. A ver. Muy bien, 1580. A mí también. Muy bien. Entonces, ¿qué significa ese 1580? Que hay que vender 1580 unidades para tener el punto de equilibrio. O sea, para sacar, sería como los gastos. Muy bien, por ahí va la cosa. Hay que organizar es como la idea. Los demás, ¿quién le ayuda a la compañera? Profe, mira, a mí Sí, le escucho. me escucha. Ahí más o menos se va la A señal. mí me dio 1580, pero o sea, pero adelante me salen 3-0, entonces yo no sé si aquí está bueno. ¿Cómo así? De esta mano entonces. ¿Cómo te sale el número? Es que 1580 es 1580. Eso no tiene pérdida. Lo que pasa es que, o sea, 1580 en una calculadora es 1580. De pronto, si a ti te dio 0.158, ya es diferente. Pero habría que ver qué número te dio o cómo hiciste el cálculo. Cuéntanos. Ay, yo realicé costos por unidades producidas. Bueno, costos por unidades producidas, bueno, multipliqué eso, saqué el valor y después realicé ventas totales menos costos variables. Bueno, saqué el valor y esos dos los dividí. Entonces, esos dos los dividí y me dio, Lo que pasa de pronto es que aquí tú estás tomando 295.0 y es 295.000. ¿Cuánto te dio en la parte superior? me dio 663.750. ¿Cuánto? 663.750. No, pero no te puede dar eso. En la parte superior, Sí, señor. 295.000 Ajá. por 2.250 da 663.750.000. Lo que pasa es que tú no estás utilizando, no estás multiplicando bien. O sea, tú tienes que multiplicar es 295.000 por 2.250. Por eso, profe, a mí me salió eso, me dio No, lo que pasa es resultado. que ustedes a veces no saben leer la calculadora del celular. Eso es diferente. Pero hay o sea, la calculadora del celular, si tú multiplicas 295.000 por 2.250, ¿cuánto fue que te dio? Me dio No. 663.750. O sea, es que aplica la lógica.
Yo estoy multiplicando 295.000, que es casi, se aproxima casi a 300.000. Y lo estoy multiplicando por 2.000 veces, o sea, 2.000 veces más. Y no me puede dar 600.000, o sea, yo no puedo, no es lógico, ¿me entiendes? Que 295.000 lo están multiplicando mal. Vuelve, le digo, no tienes que confundirte con las comas que pone la calculadora. Tú multiplicas 295.000, mira, yo lo hago acá. Si yo hago 295.000 por 2.250, ¿cuánto me da? Mira, ¿y cuánto es ese número? Son 663.750.000. Entonces, mucho ojo, muchachos, porque ustedes a veces no saben utilizar todavía la calculadora. Y uno, independiente que la calculadora me dé una cifra, yo tengo que aplicarle la lógica. Por ejemplo, si yo voy a multiplicar 1 por 10, en la lógica uno dice, o 1 por 15, más o menos eso me va a dar 15, pero si la calculadora me dice 0.15 o 150, bueno, algo está pasando mal, algo estoy tecleando mal o no sé. Pero entonces ahí date cuenta que el valor en la parte de numeradores es. Bueno, Entonces me da 1.580. Entonces, ¿qué quiere decir? Para que la empresa esté en este punto, no existen pérdidas ni ganancias. Se debe vender 1.580 unidades. Conforme aumente las unidades vendidas, la utilidad se incrementará. Entonces, a medida que aumente yo las 1.580 unidades, la utilidad se va a vender. Entonces, ese es el punto de equilibrio utilizando las fórmulas. Hay un método para calcular el punto de equilibrio, que es el método gráfico. Entonces, miren, ustedes se acuerdan que la primera vez que vimos acá, o los primeros ejercicios que aplicábamos, hicimos una matriz de costos y utilidades. Entonces, prácticamente se viene siendo lo mismo. Si yo tengo estos datos donde están las cantidades, los costos variables, los costos fijos, los costos totales, los ingresos y las utilidades, entonces con estos datos yo los grafico. Entonces, ¿yo cómo los grafico? Entonces, dése cuenta aquí qué grafico y qué no grafico. ¿Se acuerdan que ustedes, para uno graficar, tenemos el eje de las X y el eje de las Y? En el eje de las X graficamos las unidades. En el eje de las Y, los variables en cuanto a dinero. Entonces, si yo grafico, dése cuenta que aquí entonces las unidades son 5, 10, 15, 20, 25, que lo tenemos en la tabla. Y adicional, tenemos el costo variable, el costo fijo, que siempre va a ser fijo. Entonces, el costo fijo es 600. Entonces, dése cuenta que aquí en 600 no está graficado. O sea, que siempre va a ser 600, que es la línea verde que tenemos aquí. La gráfica de la línea azul, ¿qué viene siendo? Los ingresos totales. Entonces, los ingresos totales, viene siendo la gráfica de qué? De estos datos que aparece aquí. Cuando Q igual a 5, el ingreso total de 300. Entonces, Q igual a 300. Q igual 10, el ingreso es de 600. Entonces, Q igual a 10, el ingreso es de 600. Entonces, dése cuenta que aquí se pasa. Si ustedes tuvieron una hoja, cuando ustedes hacían los gráficos en el colegio, o los gráficos aquí ahora cuando vieron matemáticas, entonces esos gráficos se representan así, y uno va, grafica y establece una línea de comportamiento. Entonces, ¿qué viene siendo el punto de equilibrio en el gráfico? Presten atención, que esta pregunta va a salir en el examen. El punto de equilibrio gráficamente es donde se intercepta los ingresos totales y los costos totales. Entonces, es decir, por donde los ingresos totales son iguales a los costos, o donde se intercepta la gráfica de los ingresos totales y los costos. A ese viene siendo el punto de equilibrio gráficamente.
¿Qué quiere decir? En este punto que ustedes ven aquí, que está la intersección, es el punto, si ustedes bajarían aquí 15, y si ustedes van hasta acá, es el punto 900. Entonces, ¿qué quiere decir? En este punto, cuando las unidades son 15 y el dinero es el ingreso o la utilidad es de 900, entonces este viene siendo el punto de equilibrio. Entonces, se puede hacer de manera gráfica. Entonces, esa es la fórmula de calcular el punto de equilibrio de forma gráfica. ¿Y qué voy a graficar yo? Los ingresos totales y los costos totales. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. Entonces No, ya profe. sabemos lo que es. Listo. Ya sabemos lo que es punto de equilibrio. Dense cuenta que es un término fácil. ¿Cuáles son las fórmulas de calcular el punto de equilibrio? ¿Quién me dice? La fórmula. Entonces el punto de equilibrio lo podemos calcular como en unidades, en porcentaje y en valores monetarios. Entonces, un segundo término que vamos a utilizar acá es algo que se llama margen de contribución. ¿Quién me ayuda a leer esta definición aquí? Yo le ayudo. Ok. Margen de contribución. El margen de contribución es la diferencia entre el precio de venta menos los costos variables. Es considerado también como el exceso de ingresos con respecto a los costos variables, exceso que debe cubrir los costos fijos y la utilidad o ganancia. Bueno, entonces miren lo que nos está diciendo. El margen de contribución es la diferencia entre el precio menos los costos variables. Es considerado también como el exceso de ingresos con respecto a los costos variables, el exceso que debe cubrir los costos fijos y la utilidad o la ganancia. Entonces vamos a explicarle esa fórmula bien desmenuzadita. Tenemos algo. Miren lo que nos dice. Las ventas. Digamos que estas vienen siendo las ventas. Gráficamente vienen siendo las ventas de las ventas que fueron 100, es decir, 100 pesos. Voy a colocarlo ahí. Esto es un ejemplo para... Miren lo que nos está diciendo. El margen de contribución es venta menos costo variable. Entonces, margen de contribución es igual venta menos costo variable. Entonces, se supone que cuando yo estoy vendiendo, yo voy a cubrir una parte que es el costo fijo. Esas ventas me va a cubrir a mí, lo que dijimos ahora, el costo fijo, y una parte me va a cubrir el costo variable. Se supone que primero me va a cubrir el costo fijo y el costo. Primero me cubre, perdón, el costo variable. ¿Por qué me cubre primero el costo variable? Porque acuérdense que el costo variable es la mano de obra, la materia prima, y eso es prácticamente lo primero que se consume. Después cubre el costo fijo y lo que me queda, ¿para qué es? Que lo habíamos dicho, es para las utilidades. Entonces, dése cuenta que en estos 100 pesos que yo tengo aquí de ventas, entonces en estos 100 pesos está el costo fijo, costo variable y las utilidades. Entonces, miren lo que nos dice la fórmula. El margen de contribución es venta menos costo variable. Entonces, si las ventas es todo esto que aparece aquí, y yo le quito el costo variable,
Entonces yo le voy a quitar el costo variable. ¿Qué me queda? Si yo le quité a las ventas el costo variable, ¿qué me queda? ¿Qué me quedó ahí en el gráfico? La utilidad y costo fijo. Exacto. Entonces aquí me queda, lo que me queda es el margen de contribución. Entonces el margen de contribución, dése cuenta que es las ventas menos el costo variable, pero entonces es considerado también como el exceso de ingresos para cubrir los costos. Entonces, ¿qué viene siendo un margen de contribución? Margen de contribución es lo que me queda después de cubrir los costos variables, porque mire, ya quité los costos variables. Entonces, después de cubrir los costos variables, lo que me queda para cubrir los costos fijos y para repartir utilidades. ¿Y estas utilidades para quién son? Para los socios. Entonces, miremos nuevamente acá la definición. El precio de venta está conformado por tres elementos, por los elementos costo fijo, costo variable y utilidad, que ya lo vimos acá. Fijo, variable y utilidad. Entonces, aquí aplicando la fórmula, por ejemplo, en este caso, aquí hay un ejemplo. Tenemos el costo variable unitario, el margen de contribución es, tenemos estos datos, precio de venta, costo fijo y costo variable. En este caso, el margen de contribución, ¿cuánto es? El precio de venta menos el costo variable. ¿Qué significa este 3.000 aquí? ¿Qué significa? Miremos aquí. Teniendo en cuenta la definición y lo que nos quedó, ¿qué significa si a mí me da que el margen de contribución es 3.000? ¿Qué significa ese número? Prestemos atención. Mire, nos está diciendo que el margen de contribución es lo que me queda a mí después de cubrir los costos variables. Entonces, después de cubrir el costo variable, lo que me queda para cubrir los costos fijos y las utilidades. Entonces, en este caso, estos 3.000 permiten determinar cuánto se está construyendo un determinado producto a la empresa, es al que le permite identificar qué medidas es para continuar la producción de este producto. Entonces, cuando yo tengo varios productos en la empresa y yo hallo el margen de contribución, me permite identificar cuánto está aportando este producto a la empresa y a las utilidades. ¿Por qué es importante para la empresa? Nos dice que el margen de contribución es la cantidad de ingresos que queda para cubrir los costos fijos y proporcionar un retorno a los accionistas después de que los costos variables sean cubiertos. Esto que ustedes ven aquí prácticamente viene siendo como la definición, viene siendo como la definición, voy aquí a resaltarlo. Que yo quiero que les quede claro. Es la cantidad de ingresos que queda para cubrir los costos fijos y proporcionar a los accionistas un retorno de la inversión después de los costos variables sean cubiertos. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí? Mire, el margen de contribución es lo que queda después de cubrir los costos variables, es lo que queda para cubrir los costos fijos y después que yo cubro los costos fijos, darle las utilidades a los socios. Una empresa con una estructura de costos muy variables a menudo tiene un margen de contribución muy grande. Esto es importante porque reduce el punto de equilibrio y al aumentar la rentabilidad de la empresa se pueden reducir los volúmenes de venta. Esto quiere decir que las empresas hacer el flujo de caja positivo en momentos de debilidad en los consumidores. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que una empresa que tiene unos márgenes de contribución altos pueden tener maniobrabilidad en sus costos. Entonces, la ventaja, evalúa la liquidez de la compañía. Mientras más rápido se recupera un proyecto, menos sufre liquidez. Además de eso, si margen de contribución es positivo, permite absorber el costo fijo y generar para
generar un margen para la utilidad o ganancia esperada. Entre mayor sea el margen de contribución, mayor será la utilidad. Entonces, este indicador de margen de contribución es un indicador que tiene que ver con la utilidad. Entonces, a mayor margen de contribución, mayor es mi utilidad. Miremos un ejemplo aquí. Cópienlo y yo ahora se los explico. Vayan copiándolo. Bueno, ¿ya lo copiaron? Ya va, Ok. Listo, entonces ya copiaron todos los cálculos. Tenemos que la compañía vende un solo producto, cuyo precio de venta por unidad es de 6.400. Los costos de producción variables son de 2.400 y los gastos variables operacionales de administración y venta son por 480. Calcular el margen de contribución unitario, ecuación de margen de contribución. Entonces, bueno, aquí el ejercicio, hay un dato que no dio, que la cantidad, ¿cuál es? Entonces, me piden margen de contribución. Tengo el precio de venta por unidad, el volumen de actividad. Este volumen de actividad no lo da acá el ejercicio, pero el volumen de actividad es la cantidad de unidades a vender, que es igual a 600. Y el volumen, el costos y gastos variables por unidad. Entonces, este BU en este ejercicio es el costo variable. Entonces, aquí no se confundan porque acá aparece como costo variable por unidad, pero acá aparece BU, pero es el mismo costo variable. Entonces, en margen de contribución multiplicamos 6.400 por 600
6.400 que viene siendo el precio de venta por 600 menos 2.880 por 600. ¿Por qué? Porque en este caso, como los datos nos los dieron para una unidad, entonces aquí el margen de contribución es 2.112.000. ¿Por qué? Porque el margen de contribución lo podemos hallar tanto unitario como total. Entonces aquí lo que hicimos fue que multiplicamos las cantidades por 6.400 y le quitamos entonces el costo variable por 600. Me da 2.112.000. Entonces la parte B me dice que hay un margen de contribución unitario. Es fácil, si yo ya tengo un margen de contribución total, entonces lo divido sobre ¿qué? El número de unidades. Y en este caso me da los 1.520 por unidad. O en caso tal, el margen de contribución por unidad, hallo nuevamente el margen de contribución y lo divido sobre el número de unidades. Pero es mejor, o sea, prácticamente estamos haciendo lo mismo, sino que estamos dividiendo sobre las unidades. Y el punto C nos dice que ahí hemos margen de contribución. La razón del margen de contribución es prácticamente qué porcentaje de ese margen de contribución se hace inversión, corresponde el porcentaje que el productor quiere ganar sobre el costo invertido. Entonces, estos 2.112.000, ya que fue lo que me dio un margen de contribución, lo divido sobre ¿qué? 3.880.000. Y ese 3.880.000, ¿de dónde lo sacamos? A ver, de el precio por la cantidad. Entonces, de ese precio por la cantidad, se cuenta que el precio, ¿cuánto fue? El precio es de, tenemos 600, la cantidad es de 600, lo multiplicamos por el precio, 6.400. Entonces, esta relación que nos está diciendo, el margen de contribución sobre el precio. El precio, el precio. Entonces nos está dando que ese 55% es el porcentaje que el productor quiere ganar respecto al precio. Entonces, estos ejercicios son bastante sencillos, pero más que todo de aplicarlo, porque se cuenta que debes aplicar una fórmula que multiplica o divide. Lo que queremos es que ustedes al momento de aplicarlos, que yo les voy a dejar un taller que todavía no puede ser en pareja, o este grupo que es pequeño lo pueden hacer individual. Entonces no hay ningún inconveniente, porque, y también aquí aprovecho de decirles que tenemos que meter, se va a meter el componente de bilingüismo, porque este es un compromiso que tiene la universidad para el tema de la acreditación. Entonces, lo más probable es que, no sé si hoy o en estos días ya les cargue el taller. Este taller lo podemos hacer en pareja o depende del grupo que yo indique aquí. Yo sé que acá muchos no se conocen, entonces si pues lo quieren hacer en grupo no hay ningún inconveniente. Entonces, para la próxima clase, estoy pensando que, bueno, la próxima clase ya tenemos el examen. Entonces, ¿ese examen de qué sería? Les voy a decir de qué. Si ustedes van aquí a la plataforma, la clase pasada vimos elementos del costo y vimos los sistemas de inventario. El día de hoy vimos punto de equilibrio y margen de contribución. Y la próxima clase, antes de la clase, yo les voy a explicar lo que es áreas y ciclos de costos. Este tema es más teórico, no tiene ejercicio, pero ustedes ya lo tienen que ir estudiando. Entonces, he estado pensando que si de pronto adelanto la clase, porque va a ser una explicación de media hora, la puedo adelantar para el viernes, tipo 6 de la tarde, y ustedes entonces ya lo que sería el sábado, ya sería solamente conectarse a hacer el examen que va a ser en la plataforma. Les hago una pregunta, ¿alguno tiene clase el viernes en la noche? Yo no, profe. Ok. De todas maneras, yo les estaré informando. Entonces, Yo no, profe. ok. Sí. Entonces, ustedes ahí se le colocará
les explico lo que es áreas y ejemplos de costos, y estos entonces serían los temas que incluirían en el parcial. Entonces, nuevamente, estudiemos, analicemos y hagamos el taller, que el taller yo se lo voy a hacer. Entonces, para la próxima clase ya tenemos eso pendiente. Ya voy a ir cargándole lo que es la tercera unidad para que, bueno, pero esa tercera unidad se la puedo ir cargando ya después que terminemos esta segunda para que ustedes no se emboten con tanta información. Entonces, el parcial, ¿cuándo sería? Nuevamente, el 15 de mayo. El 15 de mayo, entonces hacemos el parcial. Lo más probable que ya sea el 14, o de pronto yo digo, no, mire, el 14 no vamos a adelantarla para jueves. Mejor, para que ustedes tengan más tiempo de estudiar, porque el jueves es más conveniente, de pronto más conveniente el jueves, porque si yo se les explico el jueves, ya el viernes las pueden volver a leer, porque de pronto si es el sábado no va a dar tiempo, porque el examen va a quedar enseguida como apretado. Entonces, ya mejor me parece que de pronto va a ser un jueves para evitar esa parte, y de todas maneras, el que no, se la estudia y queda la clase grabada. Lo que me preocupa aquí en este curso son esos estudiantes que ni siquiera se proyectan ahí. Me va a tocar escribirle de uno a uno para que me expliquen qué está pasando. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. ¿Alguna pregunta, dudas hasta ahí? Listo. Entonces, muchachos, Ninguna. este viene siendo el tema que íbamos a aplicar el día de hoy. Áreas y centros de costos. Entonces, estemos pendientes que yo les voy a cargar a su plataforma lo que es el ejercicio. Lo que es el ejercicio y lo que es el taller. Entonces, ahí les dejaré las indicaciones de cuánto es el taller. Entonces, esa viene siendo toda la clase por hoy. Es una clase que era bastante corta, pero a mí me gustaba, era mejor darle una clase corta de un tema. Mire, este tema nunca más a ustedes se les puede olvidar. ¿Por qué? Porque esto es importante tanto para los emprendimientos que ustedes coloquen y para los negocios. Que mañana pasado ustedes van a calcular, van a asesorar cualquier negocio, ustedes tengan la facultad y tengan la seguridad de decir, mire, el punto de equilibrio para su negocio es tanto. Tiene que estar muy pendiente, tiene que analizarlo, entonces para que tengan en cuenta esa parte. Entonces por eso no quise mezclarlo con más ningún otro tema y se lo di corto, pero ¿para qué? Para que ese tema les quede bien desmenuzadito, o sea, sepan que el punto de equilibrio que es, por qué lo calculo, cuál es la importancia, y también el margen de contribución. Esos márgenes que, si yo tengo un gran margen de contribución, es decir, son productos, porque yo a veces tengo varios productos, y si yo tengo varios productos y uno me genera mayor margen que el otro, quiere decir que yo mejor me voy a seguir optando o yéndome por la línea de ese producto. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Profe, ¿usted solo va a dejar el taller de punto de equilibrio o del tema De ambos. de margen de construcción? No, de ambos. De punto de equilibrio, margen de contribución y también el aspecto de bilingüismo. ¿Y en bilingüismo qué vendría siendo? ¿Alguna pregunta Sí, sencilla? tiene que ser algo de pronto, algún documento que yo les comparta en inglés o como alguna pregunta. Yo todavía no lo he hecho, la verdad que no lo tengo listo, entonces eh, ah, por eso no sé, no les doy ningún adelanto, pero sí tiene que ser algo sencillo ahí, Ok, profesor, no tan gracias. complicado. ¿Alguna otra pregunta? Maite, Dania, Carolai, Carmen, Ana, Joana. No, profe, por mi lado ninguna. No, profe, ya todo está claro. Listo, bueno, muchísimas gracias entonces. Bueno, Que profe, pasen un feliz día. Gracias, profe. igualmente, Bueno, profe, profe. feliz resto Gracias de a día. ustedes. Profe,
Nos avisa por el grupo entonces si va a adelantar la clase o yo. No, claro que sí. ¿Y para qué día se quedaría? Ok, de una. Bueno, pues gracias, chao.